Buenas tardes, mi nombre es Cruz Mares Tamara Carolina del Grupo 09 y les voy a presentar mi PIA de anestesiología. Lavado de manos. Colocamos un poco de jabón en la palma de la mano, abrimos el grifo y empezamos a esparcir todo el jabón. Una vez que el jabón ya esté todo esparcido y generando espuma, empezamos con la secuencia que sería brotar nuestras palmas de las manos entre sí, después de con la mano derecha brotar con la palma sobre el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos. Después entre palmas entrelazamos los dedos, agarramos la mano sobre un puño y empezamos a brotar los dedos sobre la palma de la otra mano. Encerramos el dedo pulgar haciendo rotaciones para que quede limpio. Y por último, las puntas de los dedos las empezamos a brotar sobre la palma. Enjuagamos. Agarramos una toalla totalmente desechable para secar y cerramos el grifo con esa misma toalla para no infectar nuestras manos. Barreras de protección. Usamos una bata desechable con un cubrebocas y unos lentes de protección. Gorro desechable, una careta y unos guantes desechables. Protección al COVID. Reglamento básico contra el COVID-19. Esto se empezó a implementar en los consultorios médicos. Por la pandemia mundial ocasionada por este virus, se ocupa un equipo de control de contagio, una pistola de temperatura antibacterial, reservación de citas, un desinfectante diario del consultorio, control del personal con vacunas y barreras de protección ya mencionadas. Técnicas de anestesia local. Para el maxilar superior empezamos con la técnica dentaria anterior. Esta técnica anestesia solamente el nervio alveolar superior anterior o dentario anterior. Piensas que anestesia es la 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. Se realiza la punción en forma de saco en una línea imaginaria entre el central y lateral, introduciendo solamente 2/4 de la aguja corta azul, utilizando una anestesia mepivacaína al 2 al 3% tipo amida. Las técnicas de reforzamiento es la palatina anterior, la dentaria posterior y la infraorbitaria. Técnica dentaria media. Esta técnica anestesia el plexo dentario medio, anestesiando las piezas 1.4, 1.5 y la raíz mesiovestibular del 1.6. Se realiza entre los dos premolares en fondo de saco, introduciendo 2/4 de la aguja corta azul, utilizando anestesia mepivacaína al 2 o 3%. La técnica de reforzamiento de esta es la palatina media. Técnica dentaria posterior. Esta técnica anestesia el nervio alveolar superior posterior, anestesiando las piezas dentales 1.6 sin su raíz mesiobucal, 1.7 y 1.8 en caso de que haya. Por el otro cuadrante 2.6 sin su raíz mesiobucal, 2.7 y 2.8 en caso de que haya. La punción se realiza entre la primera y segunda molar en fondo de saco en un ángulo de 45 grados utilizando una aguja corta azul o larga dependiendo de la anatomía del paciente. La anestesia que se realiza es mepivacaína al 2 o al 3% tipo amida y la técnica de reforzamiento es palatina posterior. Técnica palatina anterior. Esta técnica anestesia el nervio nasopalatino y las piezas dentales que anestesia es la 1.1, 1.2, 1.3 y la cara mesial del 1.4. Se realiza con una aguja corta azul y una anestesia tipo amidal, mepivacaína al 2 o 3%. La punción se realiza en el pliegue de la papila incisal del lado izquierdo o derecho. Se introduce solo la ranura y el bisil de la aguja hasta que se mira un área isquémica. Técnica infraorbitaria. Esta técnica bloquea los nervios terminales del nervio infraorbitario, anestesiando las piezas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. Se realiza solo en pacientes infantiles con síndrome de Down o alguna característica especial. Se realiza con una aguja corta azul o con una anestesia amida mepivacaína al 2 o 3%. La anestesia se introduce la punción en fondo de saco, introduciendo 3/4 de la aguja a distancia de 1 centímetro del agujero infraorbitario y anestesia pues todos los incisivos superiores. Técnica palatina media. Esta técnica anestesia el plexo medio, anestesiando las piezas dentales 1.4, 1.5 y la raíz mesiovestibular del 1.6. Por el otro cuadrante 2.4, 2.5 y la raíz mesiovestibular del 2.6. Se realiza con una aguja corta azul y una anestesia amida mepivacaína al 2 o 3%. La punción se realiza entre los dos premolares del lado del paladar. Técnica palatina posterior.
Esta técnica anestesia el nervio palatino mayor, anestesiando las piezas dentales 1.6, 1.7 y si hay casos 1.8. Desde el otro cuadrante 2.6, 2.7 y si hay 2.8. La punción se realiza entre los dos molares superiores, introduciendo únicamente la ranura y el bisel dependiendo de la anatomía del paciente. Se utiliza una aguja larga o corta y de anestesia mepivacaína al 2 o 3%. Maxilar inferior. Bloqueo regional inferior. Esta técnica anestesia el nervio lingual, el nervio alveolar inferior y el nervio bucal inferior. Utilizas una aguja corta azul y una anestesia tipo amida mepivacaína al 2 o 3%. Aquí las piezas dentales que anestesiarás, si anestesias del lado derecho, anestesiarás toda la miarcada derecha. Si anestesias del lado izquierdo, anestesiarás toda la miarcada izquierda. La punción se realiza en el trígono retromolar introduciendo 3/4 de la aguja y las técnicas de reforzamiento de esta técnica es la meloioidea, mentoniana y bucal. Técnica mentoniana. Esta técnica anestesia el nervio inferior mentoniano. Se realiza con una aguja corta azul, una anestesia mepivacaína tipo amiba del 2 al 3%. La punción se realiza en el fondo de saco entre los premolares. Las piezas que anestesian es la mucosa bucal, el nervio mentoniano hasta la línea media del labio inferior y el mentón, así como también los premolares. Técnica bucal. Esta técnica anestesia el nervio bucal. Se utiliza una aguja corta o larga azul, dependiendo de la anatomía del paciente, una anestesia mepivacaína tipo amival de 2 al 3%. La punción se realiza en el carrillo de la primera y segunda molar. Se introduce 1/4 de la aguja, se gira introduciendo 2/4 de la aguja. Las piezas anestesiadas es el tejido blando, el periosto y las molares inferiores. Técnica miloioidea. Esta técnica anestesia el nervio miloioideo, que es un nervio motor. La punción se realiza en el piso de boca, dependiendo del área que quieras anestesiar, si acaso son los premolares o los molares. Se utiliza una aguja corta azul, una anestesia tipo amida, mepivacaína al 2 o 3%. Las piezas anestesiales son el labio inferior, la comisura labial y las piezas nuevamente que queramos anestesiar, que serían los premolares o los molares. Técnicas especializadas auxiliares. Técnica submucosa. Esta técnica anestesia el plexo de la pulpa y los tejidos. Técnica intraligamentosa. Esta técnica anestesia el espacio medular adyacente y el ligamento periodontal. Técnica gingival intrapapilar. Esta técnica se utiliza más para tener un efecto hemostático para las partes blandas que vamos a anestesiar o tejidos duros también. Técnica intrapulpar. Esta técnica es muy dolorosa, pero la consideran muy rápida y eficaz. Se anestesia completamente directo hacia la pulpa. Técnica intraósea. Esta técnica es muy poco utilizada en el consultorio dental. Para esto se utiliza una fresa o una aguja para llegar al tejido óseo. Ahí insertas la anestesia directo en el tejido óseo. Esto es todo por mi parte. Gracias.